Hermanos queridos, muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Es motivo de alegría otra vez estar juntos, guiados por el Espíritu Santo de Dios para estudiar la Biblia y en esta ocasión el Evangelio según San Juan, los capítulos 1 al 7 y meditar en la palabra y tener un tiempo de oración. El Señor dijo, orad sin cesar por medio del apóstol Pablo. Y él habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Como humanos, esa es nuestra tendencia, pero tenemos que persistir, tenemos que perseverar en la oración hasta que el Señor nos lleve de esta tierra a su divina presencia. Bienvenidos hermanos, también nos da alegría los hermanos que están escuchando por medio de la radio y participando de este estudio, de este tiempo de meditación bíblica y oración. Vamos a meditar en algunos pasajes del Evangelio según San Juan. El primero, capítulo 1, versículos 29 al 34. San Juan 1, 29 al 34, que dice de la siguiente manera: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el testimonio de Juan el Bautista, el profeta que Dios escogió para que preparara el camino del Señor. Jesucristo es el Mesías prometido, el cumplimiento de lo que los profetas del Antiguo Testamento dijeron, profetas como Moisés, el mismo David y también el profeta Isaías, entre otros. El Señor vino. En el Antiguo Testamento, la muerte de los animales, la sangre de los machos cabríos, de los toros, de los corderos, quitaba o cubría el pecado temporalmente. No lo quitaba. Pero la sangre del Señor Jesucristo quita el pecado del mundo. Dice el verso 29, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo cubre, no lo encubre, no lo tapa el pecado, como hacía la sangre de los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento. La sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, quita, limpia las manchas del pecado. Queridos hermanos y amigos, la sangre de Cristo ha limpiado nuestros pecados. Y amigos, amados, es la sangre de Jesucristo la que puede limpiar sus pecados, sus manchas, sus vicios, toda maldad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Juan el Bautista, de quien un autor dice que era como un dedo apuntando a Cristo, descorrió el velo para que Jesucristo se vea en el centro del escenario, de la historia y de la creación del mundo. La creación que Él hizo, porque Juan presenta a Jesús como el Dios encarnado, el Dios eterno,
que no tiene principio ni fin. El Dios encarnado, que tomó forma humana, se hizo como uno de nosotros. Y Él vino como hombre también para darnos ejemplo, mostrarnos el camino a Dios. Y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Juan el Bautista, yo no le conocía porque era primero que yo, en la última parte del verso 30. Y dice el 34, cuando lo bautizó, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios, el Dios encarnado, el Dios que se hizo como uno de nosotros, el único Dios verdadero, creador del universo. Jesucristo vino para mostrarnos el camino a Dios, para darnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Y Jesucristo vino para morir en la cruz, tomando su lugar y el mío. Y su sangre, que derramó como cordero, quita el pecado del mundo. Ha quitado nuestros pecados, los ha limpiado y también puede quitar el pecado de toda persona que cree en Él, que pone su confianza en el Señor, su confianza absoluta. Oremos al Señor dando gracias, una oración de gratitud por nuestro Señor Jesucristo, que como Cordero derramó su sangre para perdonar, para limpiar todos nuestros pecados, los pasados, los pecados presentes y los futuros. Y cuando cometemos alguna falta, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y debemos de confesar nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oremos al Señor. Amado Señor, gracias porque tú eres el Dios eterno. Juan te presenta a ti como el Verbo encarnado. Significa Dios eterno que se humanó, se humilló, se hizo hombre. Vino a vivir aquí en la tierra en la persona del Señor Jesucristo, para mostrarnos el camino a Dios, para enseñarnos cómo debemos vivir durante esta corta vida terrenal. Y nos enseñaste, Señor, a amar y a perdonar. Y gracias, Señor, porque moriste por nosotros en la cruz, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tu sangre no cubre el pecado, no lo tapa, no lo encubre, no lo solapa. La sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, quita el pecado, limpia el pecado y la vida queda consagrada al Señor. Gracias, Señor, porque tu sangre nos ha limpiado maravillosamente de toda mancha, de todo pecado, de toda maldad. Y hoy tenemos una vida nueva y una vida abundante. Y oramos, Señor, por nuestros amigos, para que se arrepientan de sus pecados, para que te los confiesen, para que te pidan perdón, para que pongan toda su confianza en Jesús, creer en Jesús, el Dios encarnado que vino a esta tierra, y pedirle que su sangre los limpie de todo pecado y de toda maldad. Amigos queridos, pídanle al Señor. En este mismo momento, díganle: Señor, limpia mis pecados, perdona mis pecados, quita de mi vida todo lo malo que he hecho, perdóname, dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. Muchas gracias, Señor, porque eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a leer del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, los versos 43 hasta el 51. Juan 1, 43 al 51. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme.
Siempre Jesús buscando al perdido, porque a esto vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Siempre Dios buscando al pecador. Primero, no fue Felipe el que le halló, sino Jesús el que le halló a Natanael. Te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. En esta escena tenemos nosotros algo muy hermoso y que aprender para siempre obedecer. Aquí se nombra a Andrés y a Pedro. Jesús le encontró primero a Andrés y Andrés le siguió. Luego, Andrés, contento con su salvación y haber encontrado al Salvador, lo buscó a Pedro. Y dice la Escritura, le trajo a Jesús. Andrés le trajo a su hermano Pedro a Jesús. Y en el verso 45 se repite la escena con otros dos discípulos. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Esto es, hemos hallado al Mesías. Y le trajo Felipe a Natanael a Jesús. Hermanos queridos, nosotros conocemos al Señor y es su tarea ineludible, la mía también. Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que atraer a la gente a Jesús para que le conozcan a Él. Entonces Natanael dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? En aquel tiempo también como hoy había rivalidad entre los habitantes de una ciudad y otra. Y nuestro país lamentablemente no está exento de este sentir. Hay muchos que menosprecian a otros porque son de ciertas ciudades o de ciertas provincias. Le dicen: este es del interior. Y otros se jactan por vivir en una ciudad más grande, más sofisticada. Pero queridos hermanos y amigos, al Señor no le importa esto. Él quiere que cada persona lo conozca a Él, le siga, lo adore donde está. Y queridos pastores, queridos consiervos, usted sirva al Señor donde Dios lo ha llamado. Puede ser una gran ciudad o una mediana ciudad, o puede ser una pequeña ciudad, puede ser un recinto en la zona rural, donde Dios lo llama, donde Dios lo llame. Allí predique el Evangelio y allí cumpla el ministerio que el Señor nos ha entregado. Aquí entonces vemos nosotros a Natanael menospreciando a los de Nazaret. Y dijo en el verso 46, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y Felipe le dijo: sí, claro que sí, de Nazaret, ven y ve. Cuando predicamos el Evangelio no tenemos que ponernos a pelear con las personas. Solamente tenemos que hablarles con amor
y mostrarles con nuestra vida que Él vive dentro de nosotros. Tenemos que guiar a la gente para que vea a Jesús, para que lo admire a Él, para que lo sigan a Él. Hay 4 pasos para el discipulado. Primero hay que decirle a la gente, ven y ve, como Felipe le dijo a Natanael, ven y ve. Luego el Señor dice, ven y síganme. Luego le dice, vengan y estén conmigo. Luego Jesús dice, vayan y hagan discípulos por todas las naciones, por todos los grupos étnicos, prediquen el Evangelio del Reino. Y aunque el Señor fue menospreciado por haber crecido en Nazaret, aunque Él nació en Belén de Judea, el Señor reaccionó de una manera tan amable y bondadosa, llena de amor, como siempre lo caracterizó. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Vio en Natanael sinceridad. Y bueno, lo reconoció Natanael a Jesús como Salvador. Entonces dijo en el verso 49, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Y cuáles eran las cosas mayores que Natanael, Felipe, Pedro, Andrés y todos los discípulos verían? La resurrección del Señor. Jesucristo murió, pero glorioso resucitó y hoy está intercediendo a la diestra del Padre Dios por cada uno de nosotros. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la garantía para nuestra futura y cercana resurrección. Entonces vamos orando al Señor para que Él nos ayude a predicar. Así como Andrés trajo a Pedro a Jesús, así como Felipe trajo a Natanael a Jesús, ustedes y yo cada día llevemos a la gente a Jesús. Que no lo traigamos hacia nuestra denominación, que no lo atraigamos hacia nuestra congregación, que atraigamos a la gente a Jesús. Y claro, cuando ellos conozcan al Señor, ellos necesitan congregarse y los invitamos a las personas que nosotros ganemos para Cristo, para que se congreguen con nosotros y juntos crezcamos en el conocimiento y en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos orando para que Él nos ayude a cumplir la gran comisión y no sea esta la gran omisión. Amado Dios, a ti nos acercamos siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo, el que tomó forma humana, el Dios eterno, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, por estos testimonios en este pasaje. Primero, Andrés se encontró con su Maestro, con su Salvador, con su Señor, porque el Señor lo buscó. Luego, Andrés buscó a su hermano Pedro y lo trajo a Jesús. Y también Pedro conoció a Jesús. Felipe fue buscado por el Señor y el Señor lo encontró, lo perdonó. Y luego Él trajo a Natanael para que conozca a Jesús. Y así, Señor, tiene que ser nuestra vida, nuestra práctica diaria, buscando al perdido, para que conozcan a Jesús, el único Salvador, para que sus pecados sean perdonados. Señor, gracias por este pasaje y gracias porque nos animas. También nos enseñas que no debemos menospreciar a ninguna persona, que no tenemos que hacer acepción de persona. La persona no vale, no tiene valor por el lugar donde vive. La persona tiene valor cuando sus pecados han sido perdonados. Y Señor, ayúdanos a ministrar a nosotros, tus siervos, con alegría, con buena voluntad, que nos encarnemos en el lugar donde tú nos has puesto para amar a la gente y para guiarla a Jesús. Que no hagamos, Señor, acepción de personas, que ministremos así como ministró Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Ahora leamos del capítulo 3, los versículos 22 al 30. 3, 22 al 30. San Juan 3. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Verso 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¡Qué humildad! Humildad. ¿De quién? De Juan el Bautista. Era necesario que Cristo crezca con su ministerio, porque Él es Dios encarnado, y que Él mengüe. Llegó al punto de morir. Fue encarcelado por decir la verdad al rey, que no le era lícito tener la mujer de su hermano, y luego fue decapitado. Y el Señor iba creciendo en su ministerio. Juan en todo momento reconoció, admiró el ministerio de Jesús y guió a la gente para que ponga su mirada en Él. Hermanos queridos, a nuestro alrededor hay personas que van a crecer ministerialmente, que crecen espiritualmente, algunos también crecen económicamente, y de esto tenemos que sentirnos contentos. Jesús dijo, el Señor dijo en su palabra, dice que hay que estar contentos con los que están contentos, gozosos con los que se gozan, y también llorar con los que lloran. Es más fácil llorar con los que lloran que reír con los que ríen. Y aquí lo vemos nosotros a Juan el Bautista contento porque su Señor, su Salvador, iba creciendo. Eso dice el verso 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Qué maravilloso. Alegrarnos con el crecimiento de otro, con la prosperidad de otros. Que Dios quite de nuestros corazones los celos, la envidia ministerial, arraigada en el corazón de tantas personas. Y nosotros tenemos que orar para vivir con contentamiento en lo que hacemos. Hay personas que Dios usa de acuerdo a su plan, y cuando otros crecen, avanzan, prosperan, nosotros tenemos que estar contentos si lo hacen para el Señor y de corazón. El amigo del esposo se goza. Hay alegría en un genuino amigo cuando su amigo haya una esposa, porque la Biblia dice, el hombre que haya esposa, halla el bien y recibe la benevolencia, la bendición de Jehová. Tener una esposa es un honor, un regalo del cielo, es una bendición. Bendito el hombre que la buscó y la halló. Es la ayuda idónea para nosotros toda la vida. ¡Qué bendición! Yo creo que después del regalo de la salvación, que es por gracia, el regalo más grande que en la tierra el Señor nos ha dado es tener a los hombres, tener una esposa. Y creo también a cada
esposa, tener un esposo a quien amar, a quien servir, a quien ayudar. Entonces vamos agradeciendo al Señor porque Él es bueno, que Él nos ayude a vivir con contentamiento, que quite de nosotros los celos amargos, que quite de nosotros la envidia y estemos contentos con el ministerio de otros, con los dones de otros, con la prosperidad de otros, con el conocimiento que otros tienen, con la capacidad de predicar mejor que nosotros. Los otros enseñan mejor que nosotros, administran mejor que nosotros, hablan mejor que nosotros, y en esto que nos gocemos, porque el Señor usa a cada persona como Él quiere. Amado Señor, ayúdanos a vivir con contentamiento, así como Juan el Bautista se gozó, porque el ministerio de Jesús crecía, se multiplicaba, multitudes lo seguían a Él, y Él dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Llegará el momento también cuando ministerialmente nosotros vamos a ir menguando, y jóvenes a nuestro alrededor tendrán que ir creciendo. Señor, ayúdanos a promover a otros, a ayudar a otros, a capacitar a otros, para que otros continúen con la obra del ministerio. La antorcha que nosotros hemos tenido encendida por muchos años, no tenemos que apagarla, tenemos que pasarla a otros, para que otros sigan con la predicación, para que otros sigan pastoreando, sigan administrando, sigan enseñando la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a gozarnos con la prosperidad integral de otros, su prosperidad espiritual, su prosperidad ministerial, su prosperidad académica y aún también, Señor, su prosperidad en las cosas materiales cuando vienen del cielo, cuando son ganancias bien ganadas, fruto de un trabajo honesto y fiel. Señor, ayúdanos, porque en este mundo reina la envidia, los celos. Una persona es despojada de la envidia y de los celos cuando se arrepiente, cuando confiesa sus pecados, cuando la sangre de Cristo lo limpia. Ayúdanos, Señor, a vivir contentos con lo que tenemos y con lo que somos. No con conformismo, pero sí con contentamiento. Gracias por la bendición de la salvación que tenemos y por la bendición de tener la ayuda idónea. Para nosotros los hombres, una esposa. Y para cada mujer también tiene su esposo. Que seamos fieles a ti y a nuestro cónyuge. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora del capítulo 5 del Evangelio según San Juan, vamos a leer del capítulo 5 los versículos 19 al 29. San Juan 5, 19 al 29. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesucristo es Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo él, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Dios el Padre resucita, Dios el Hijo resucita, porque es el mismo Dios. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Este es el tema de Juan. Jesús es Dios hecho carne. El Verbo hecho carne. Dios se hizo hombre y vino a vivir aquí en la tierra, en este mundo. A su mundo vino, pero su mundo no le recibió.
mucha gente lo rechazó, muchos también le recibieron. De cierto os digo, cuando el Señor dice de cierto, significa que lo que va a decir, como todo lo que Él dice, es muy importante. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree. Creer significa poner toda la confianza en Jesús. Creer absolutamente en Jesús. Poner la confianza absoluta en el Señor Jesucristo. Esto es creer. Que Él es Dios, creer absolutamente, Dios encarnado, creer que Él es el único camino para ir al cielo, creer que Él murió en la cruz tomando nuestro lugar, creer que Él resucitó con un cuerpo glorificado y creer que tenemos la salvación, la vida eterna, y cuando muramos también nos dará Él la vida eterna. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre, Dios hecho hombre. 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, tal como dice Daniel, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El Señor está diciendo aquí que todos nos vamos a morir y vamos a resucitar, unos con un cuerpo transformado, glorificado para estar con el Señor por toda la eternidad, pero otros, los que nunca se han arrepentido, los que no han creído en Jesús, los que no pusieron su confianza absoluta en Jesús mientras vivieron, también resucitarán, pero para un lugar de tormento y condenación eterna. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación eterna. Queridos amigos, ustedes tienen que arrepentirse de sus pecados y tienen que poner toda su confianza en Jesús, tienen que creer en Él, creer absolutamente en Él. Él los puede limpiar, Él los puede lavar. Y cuando mueran, entonces resucitarán con un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, un cuerpo apto para vivir en el cielo. Con este cuerpo mortal, este cuerpo de barro, de tierra, se enferma, se duele, este cuerpo se arruga, se envejece, se encorva. Pocos años vive este cuerpo aquí en la tierra y vuelve a la tierra de la cual fue formado. Pero cuando el Señor nos resucite, nos dará un cuerpo inmortal, glorificado, como el cuerpo con el que resucitó el Señor Jesús, apto para vivir en el cielo por toda la eternidad y ya no veremos la muerte. Hermanos queridos, vivamos con esa esperanza. Y aquellos que están enfermos y que a lo mejor van a morir con esa enfermedad, no se desalienten, porque el Señor les dará un cuerpo sano, un cuerpo nuevo, un cuerpo inmortal, un cuerpo que ya no se enferma, ya no será contagiado por coronavirus, un cuerpo glorificado como el cuerpo del Señor. Así que si el Señor nos va a sanar, que su nombre sea glorificado. Pero si Él decide no sanarnos y que muramos con la enfermedad que tenemos, que Él sea glorificado. La gloria sea para Él. Pablo rogó 3 veces al Señor para que le quite ese aguijón que tenía en su carne. Y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Así que Pablo aprendió a confiar en el Señor. Señor, gracias por esta esperanza que tenemos. Aquí en la tierra se sufre y este cuerpo se enferma, se duele, se arruga, se encorva, se muere. Este cuerpo contrae cáncer y otras enfermedades. Pero Señor, cuando muramos, tú nos resucitarás con un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado, un cuerpo preparado, apto
para vivir contigo en el cielo por toda la eternidad. Con esa esperanza bienaventurada vivimos los que somos tus discípulos. Y que nuestros amigos también puedan tener esta esperanza. Los que están enfermos, que te busquen a ti, porque tú los puedes sanar, pero más que sanar sus cuerpos, tú quieres sanar su alma, limpiar sus pecados con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Señor, que todos recordemos que esta vida es corta, pasajera, efímera. Pronto pasa y volamos. Ayúdanos a vivir preparados para la muerte y preparados para tu segunda venida. Te amamos, Señor, y te estamos esperando. En Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Leamos el capítulo 6, los versículos 60 al 71. 6, 60 al 71. El Señor dio un discurso porque mucha gente lo seguía, y lo seguían porque les daba de comer gratuitamente. En el verso 26 del capítulo 6 les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Lamentablemente, las personas le suelen dar un voto al candidato porque les ofrece cosas materiales. No importa si no tiene un plan bien estructurado de gobierno, pero si recibe algo de lo material o recibe un ofrecimiento, una promesa, entonces cree esto. Y mucha gente seguía al Señor por curiosidad, otros lo seguían por el interés de la sanidad del cuerpo, y otros lo buscaban y lo seguían por la comida que le daba. Y pocos realmente creyeron en él. Pocos lo siguieron para amarlo, para adorarlo, para obedecerlo, para hacer lo que él dice, para seguir sus huellas. Entonces, dice el verso 60, al oírlas estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Ese era el problema. Lo seguían por interés, buscando la sanidad del cuerpo, buscando que les dé de comer, y por la curiosidad de mirar a hacer algún milagro. Pero no creían, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Dios es el que salva, el que perdona. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro correctamente: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Noten ustedes, también Judas seguía a Jesús por algún interés, tal vez por reputación, pero nunca lo amó, nunca confesó sus pecados, nunca reconoció a Jesús como su Salvador, nunca creyó en él. Solamente lo admiraba como un maestro elocuente, pero nada más que eso. Y así mucha gente saben algo de Jesús, han oído algo de él, lo tienen como un gran hombre,
como un modelo, pero no han creído en Él, no le han confesado sus pecados, no le siguen por amor, no están dispuestos a llevar la cruz, porque seguir a Cristo también implica sufrimiento. Mucha gente nos vitupera, nos calumnia, nos ataca, nos ofende. Somos perseguidos por causa de Él. No le caemos bien a muchos por seguir a Jesucristo. El Señor quiere que pongamos la confianza en Él. Muchos le seguían, pero pocos creían en Él. Hermanos en la fe, ¿ustedes realmente han puesto toda su confianza en el Señor Jesucristo? Yo espero que sí. Toda la confianza en Jesús. Creer en Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra voluntad, con toda nuestra alma. Jesucristo es Dios. Él nos salvó, nos perdonó. Él nos limpió con su sangre preciosa. Y sigamos predicando para que otros crean, puedan creer en Él y poner toda su confianza en Él. Oremos. Amado Señor, ayúdanos a seguir creyendo en Ti, creyendo con todo nuestro corazón. Absolutamente nosotros creemos que Jesucristo es el Dios verdadero, el único camino al Padre, el único camino a la salvación, la única verdad y la única vida abundante, la de Cristo Jesús. Creemos firmemente que Jesucristo murió colgado en la cruz por nosotros, derramó su sangre y creemos firmemente que nos ha perdonado, nos ha limpiado y que nos ha dado la vida eterna. Creemos firmemente que nos vamos a morir, pero resucitaremos con un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado como el cuerpo con el que resucitó el Señor. Ya no verá muerte, este cuerpo que tú nos darás. Creemos, Señor, firmemente en Ti, te amamos, te adoramos en este momento. Gracias por la salvación tan grande y por la plena confianza que Tú nos has ayudado a poner en Ti, en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Y el último pasaje del capítulo 7, porque en esta semana, hasta mañana sábado, nos tocaba leer el capítulo 7, vamos a leer los versículos 37 al 39 y allí concluimos. Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermanos amados, ustedes y yo algún día tuvimos sed y fuimos al Señor, y el Señor ya nos perdonó y vive dentro de nosotros. Y cuando el Señor vive dentro de un creyente o de una creyente, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y dice el verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiere decir que saldrán de nuestra vida corrientes para ayudar a otros, ríos de agua viva, corrientes para ayudar a otros. La persona llena del Espíritu Santo de Dios habla de Cristo, porque de la abundancia del corazón, de lo que está lleno la mente, habla la boca. He dicho siempre, si una persona está llena de fútbol, su tema es el fútbol. Si una persona está llena de política, siempre está hablando de la política. Y no es malo hablar de fútbol ni tampoco de la política, no estoy diciendo eso. Y la persona que está llena de materialismo solamente habla de negocios, de la plata, de ganancia, nada más. Porque de eso está lleno su corazón. Y también hay que hablar de estos temas. Y las personas que están llenas de sexo solamente hablan de esto. Pero el que está lleno de Cristo
siempre habla de Cristo. De su corazón brotan ríos de agua viva. Claro, una persona que está llena de amargura, de su corazón sale amargura. El que está lleno de la mentira, de su corazón sale la mentira. El que está lleno de odio, de su corazón sale el odio. El que está lleno de soborno, siempre está sobornando. El que es infiel, de su corazón siempre emana la infidelidad. Pero el que está lleno de la vida de Dios, su vida es agradable, es santa. Y esa vida santa es proyectada en los demás. De su interior correrán, como dice la Escritura, ríos de agua viva. Sale del interior de la vida del creyente vida abundante. Hermanos queridos, ¿está saliendo agua viva de su vida? Vida abundante. ¿Es una vida agradable delante de las personas? Recuerden que la manera más poderosa como predicamos el Evangelio es con nuestra vida transformada y con nuestras palabras. Pero primero, la vida, el testimonio tiene un fuerte impacto. Con nuestra vida santa atraemos a la gente hacia Cristo. Si no vivimos una vida agradable delante del Señor, nuestra vida aleja a la gente de Cristo. Así que con la vida o atraemos o alejamos a la gente de Dios. Que Dios nos ayude a atraer a la gente a Jesús. Así como Andrés, que lo atrajo a Pedro a Jesús. Así como Felipe atrajo a Natanael a Jesús. Así ustedes y yo estemos atrayendo a la gente a Jesús. Para que lo conozcan a Jesús. Para que reciban el perdón de pecados del Señor Jesucristo. Para que lo admiren a Jesús, para que lo sigan a Jesús, para que pongan su mirada en Jesús, para que lo imiten a Jesús. Tenemos que atraer con nuestra vida a la gente, al Salvador, al único Salvador, el Señor Jesucristo. Amigos queridos, si ustedes ponen su confianza en Jesús, de su interior también brotarán ríos de agua viva y Él le dará una vida nueva en este mismo momento. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros y que fluye. Ayúdanos, Señor, a demostrar con nuestra vida que tú vives dentro de nosotros. De nuestro interior, que puedan correr ríos de agua viva, dispuestos siempre a ayudar a otros. Señor, que se vea que tú vives dentro de nosotros. Y te rogamos, Señor, que tú perdones a nuestros amigos de sus pecados. Amigos queridos, pongan en este momento toda su confianza en Jesús. Reconozcan que son pecadores. Díganle así, repitan, díganle: Señor, soy una persona pecadora. Me acerco a ti arrepentido. Te confieso todos mis pecados. Perdóname. Y límpiame con la sangre que derramaste en la cruz. Porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita en este momento mis pecados. Limpia las manchas de mi alma. Dame tu Santo Espíritu y dame una nueva vida. Gracias por esta salvación tan grande que he recibido. Muchas gracias, Señor, por este estudio maravilloso del Evangelio según San Juan. El autor se propuso presentar a Jesús como el único Dios verdadero, el Hijo de Dios, el Dios eterno que se hizo hombre, que se humanó, que vino a vivir entre nosotros para que lo sigamos, para morir por nosotros en nuestro lugar, para llevarnos a Dios, para darnos la vida eterna. Muchas gracias, Señor Jesucristo, por tanta bondad, por todo lo que has hecho, haces y harás por nosotros. Te amamos y te adoramos. En Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amada Iglesia del Señor, un abrazo fraterno en el amor del Señor Jesucristo para todos ustedes. Amigos también, que el Señor los bendiga. Sigamos mirando a Cristo, estudiando su vida, imitándolo, obedeciéndolo, poniendo siempre la mirada en Él y solo en Él. Amén.